Hablemos del imperativo categórico. ¿Qué es este término que a priori suena tan abstracto? Voy a poner toda la carne en el asador. La respuesta corta es el principio moral definitivo, porque desde que fue postulado por Immanuel Kant no ha habido nada que lo haya superado. Y lo digo por un lado con algo de resignación, porque eso quiere decir que seguimos practicando de alguna forma u otra la ética de la edad moderna. Porque el posmodernismo en ese sentido muy crítico, muy irónico y todo, pero ¿y los postulados? Nanay. Así que sí, es una pena que no hayamos avanzado tanto en este sentido, pero aquí vamos con las cosas del otro lado. ¿Avanzar hacia qué? Si no se ha superado el imperativo categórico desde que se postuló en 1785, por algo debe ser. Y de paso te adelanto, si crees que se puede resumir en respetos, guardan respetos, trata a los demás como te gustaría ser tratado, desde ya te digo que patinas más que princesas de Disney sobre hielo. Regresamos. Quiero empezar narrándoles una película muy buena llamada La lista de Schindler. Esta es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La cinta empieza con la invasión a Polonia por los nazis en 1939. Los judíos están confinados en guetos y son enviados a campos de concentración. Allí es donde conocemos a Oskar Schindler, interpretado por Liam Neeson, un miembro del partido nazi que utiliza su astucia y habilidades en relaciones públicas para ganarse la simpatía de los oficiales nazis y así obtener la propiedad de una fábrica en Cracovia. Hasta aquí hay que decir que Schindler era un total imbécil, un tipo que vive bajo una moral inferior, aprovechándose de las circunstancias que le resultan favorables en todo caso. Es como el típico macarrilla que se aprovecha de todo lo aprovechable y te dice, bueno, yo no estoy haciendo nada mal porque lo que estoy haciendo no es ilegal. Y es que en efecto, Schindler no está haciendo nada ilegal, pero resulta que al equiparar su moral con la legislación nazi, vamos a ver pues que es cuestionable por lo menos. Ahora, lo interesante del filme es la evolución ética del personaje, el cual asciende de una moral a todas luces pueril a una moral absoluta, lo que vamos a entender en adelante como el imperativo categórico. Resulta que Schindler con su flamante empresa contrata a Isaac Stern, un contable judío, para que lo ayude a gestionar su fábrica. Stern organiza así una lista de trabajadores judíos que serán los nuevos empleados de esta industria, salvándolos así de la deportación. Schindler, que en principio no ve a los judíos como buenos o malos, sino como mano de obra barata, los acepta en su fábrica, pero poco a poco va cambiando su perspectiva a medida que presencia la brutalidad del régimen nazi, especialmente tras la masacre del gueto de Cracovia. Además, Schindler se relaciona con el oficial Amon Gott, interpretado por Ralph Fiennes. Gott es el comandante del campo de concentración de Plaszow y es conocido por su extrema brutalidad y sadismo. Entonces, todo esto va a hacer que Schindler empiece a cambiar su perspectiva del mundo, empiece a salir de sí y haya una incompatibilidad ética en el vivir a costa del sufrimiento de otros. Claro, Schindler no estaba matando a nadie, no le estaba haciendo mal directamente a ningún judío, eso es lo que diría cualquiera quizás. Pero entiende Schindler que indirectamente sus negocios, su éxito, su prosperidad, su fortuna está siendo pagada por la desgracia de otros. Así pues, Schindler comienza a sobornar a oficiales nazis y a gastar su fortuna para proteger a trabajadores judíos, salvando así a más de 1000 personas de la muerte segura en los campos de concentración. Así que al final pasa a ser de un vulgar vividor a un sujeto que empatiza incluso con quien no puede ver. Y esto lo vemos cuando le toca huir, porque ya vamos a ver hacia el final de la película que también estaba siendo perseguido por el régimen nazi. Entonces Schindler ve su auto, su reloj, sus pertenencias y dice, con el valor de esto pude haber salvado más vidas. Vemos entonces que la decisión de Schindler por proteger a los judíos ya no está basada en un beneficio personal, sino en un deber moral incondicional. Schindler está actuando en este segundo momento según la máxima por la cual puede querer que se convierta en ley universal. Siempre que se pueda hay que salvar vidas, en todos los casos, en todas las circunstancias, aún en perjuicio propio. Por eso es imperativo y por eso es categórico. Perdón, que es tan contundente que me conmueve cada vez que lo explico. Es imperativo porque es una proposición que declara una acción necesaria. Es decir, se trata de un mandato, un mandamiento que debe perseguirse. Y es categórico porque se trata de un mandamiento absoluto y no depende de ninguna condición o circunstancia específica.
Es decir, se aplica para todas las situaciones, para todos los seres, sin excepciones. Incluso si es que te enfrentas a tu enemigo y aunque sea en tu perjuicio. Y sí, acabo de decir los seres y no las personas porque en realidad deberíamos apuntar a ello. La misma moral que nos empuja a salvar a un niño debería empujarnos a salvar una cucaracha, si es que lo aplicamos en grado superlativo. A ver, obvio que estoy exagerando. Si entran en conflicto entre un niño y una cucaracha, salvo al niño. Y si tengo que matar a un animal, lo mato para sobrevivir. Tomo lo necesario de él porque así es mi naturaleza, así vine al mundo. Y hago algo más. No glorifico la comida y apoyo una ciencia que nos aleje de la utilización animal. Eso creo que es animalismo verdadero. No la guarrada de decir, mi perro vale más que tú. Ahora, el imperativo categórico debe entenderse en contraste con el imperativo hipotético. Para Kant, toda la moral anterior se puede explicar de la siguiente forma. Si yo quiero X, entonces hago Y, con lo que se prescribe una acción como un medio para alcanzar un fin deseado. Esta moral, como se ve, no es perfecta, ya que depende de las circunstancias. Interfieren allí las metas y los deseos del individuo. En ese sentido, me gustaría hacer un breve resumen de la historia de la moral humana. Quizá el primer sistema ético conocido desde la antigua Sumeria era la ley del talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Este sistema, a todas luces, es imperfecto porque basta imaginar que alguien esté dispuesto a aceptar un golpe para sentirse en la posición moral de golpear. Esta, digo yo en broma, es la moral de los conductores. Como a mí me chocan el carro, entonces yo también choco. Es decir, mi moral se adapta a las circunstancias. Luego surge la moral clásica, la moral grecorromana. La moral clásica es más elevada, nos habla de la rectitud y nos dice que hay que alcanzar la virtud, la excelencia. Sí, es una formulación moral más elevada, pero luego nos trae el problema de las formas. ¿Hacemos lo correcto porque es correcto o porque quiero mostrarme como un sujeto virtuoso? Luego viene la moral cristiana que toma un poco de ambos mundos. Ojo, que no estoy diciendo que no haya cristianos que no apliquen el imperativo categórico, consciente o inconscientemente, ni tampoco que no haya cristianos buenos, para nada. Yo lo que estoy diciendo es que la moral cristiana, la que se imparte, se articula a través de dos imperativos hipotéticos. El primero, bueno, el más conocido, si te portas mal vas al infierno, si te portas bien obtienes la salvación, que es más de lo mismo. Si quieres Y, entonces haz X. Pero luego tenemos una formulación más interesante que es la que hallamos en Lucas 6:31, que dice: traten a los demás como a ustedes les gustaría ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. El problema de esto desde luego está en la referencia, que es el yo, que es totalmente circunstancial. Es decir, yo amo como me gustaría que me amen, pero como me gustaría que me amen a mí. Y ese amor, que quieres para ti, puede ser el infierno del otro. Luego tenemos otra moral que podríamos situar cronológicamente en el Renacimiento, que es la moral individualista. Esta moral se relaciona con John Locke, con Nicolás Maquiavelo y con Adam Smith. Y se puede resumir básicamente en: tengo la libertad de hacer todo a menos que esta libertad atente contra la libertad del otro. Es decir, si no te afectan mis acciones, entonces todo vale. Y bueno, el problema de esto es: ¿quién juzga qué es lo que le afecta a la gente? De hecho, no puede ser ni quien ejerce la libertad ni quien reclama que se ha transgredido la suya. Bueno, dice este sistema, el que la juzga es una tercera parte, una autoridad. Es decir, una autoridad que se rige con base en la ley. Pero resulta que esta moral también es imperfecta porque pasaría lo que le ocurrió a Schindler. Es decir, que lo que es legal en estados como el de la Alemania nazi no es éticamente lo correcto. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo encaminar nuestras decisiones hacia el bien supremo? Bueno, allí está el imperativo categórico, que nuevamente es categórico porque no instrumentaliza nuestras acciones, no las convierte en moneda de cambio ni las somete al capricho de nuestra percepción, sino que por el contrario se conecta con un entendimiento superior, trascendente, que va más allá de la naturaleza humana. No es el imperativo categórico igual a la ley natural, eso sería la moral pragmática. Es más, si lo ponemos en esos términos, el imperativo categórico con respecto a la moral humana sería más bien la moral de los dioses. Y vamos a ver, idealizado está. Immanuel Kant, idealismo trascendental, ¿no? Sin embargo, repito lo que dije al principio, este planteamiento aún no ha sido superado y probablemente jamás lo será. ¿Por qué? Porque no se puede ir más allá, es absoluto y perfecto. Y si es cuestionable es en tanto sea realista o no. Ahora, ¿cómo saber si tus acciones están de acuerdo con el imperativo categórico kantiano? Te propongo el siguiente ejercicio. Escapa de tu cuerpo.
de tu identidad, de tu sociedad, de tu país, de tu época, y contempla a todos los seres del mundo sin hacer ningún tipo de distinción entre ellos. Ahora piensa que tus acciones afectarán irremediablemente a cada uno de esos seres y nada de lo que ocurra a continuación te traerá a ti la más mínima ganancia. En ese estado mental, pregúntate: ¿podría querer que la máxima de mi acción se convierta en una ley universal? Ahora me despido con una pregunta que me pareció chistosa porque podría complicarte la existencia y sin embargo resume bien lo que he querido decir hasta el momento. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Ser infiel o que te sean infiel? Para Kant esto sería muy fácil de responder. Y si lo estás pensando, no tiene mucho que ver con que permaneció soltero hasta el final de sus días. ¡Chao!